Los ciudadanos no estadounidenses que no cumplen con los requisitos que rigen su entrada o presencia continua en los Estados Unidos pueden estar sujetos a expulsión. Es grande la polémica de las personas que están entrando por el mar. ¿Qué es lo que nos dice UCIS acerca de estas personas y qué es lo que refiere ICE cuando detiene a estas personas? Te voy a dar algo de lo que ellos nos explican en las leyes. Los ciudadanos no estadounidenses que no cumplen con los requisitos que rigen su entrada o presencia continua en los Estados Unidos pueden estar sujetos a expulsión. Es la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, la que establece diferentes procesos de expulsión para diferentes categorías de extranjeros. La mayoría de los extranjeros exiliados detenidos en el interior de los Estados Unidos están sujetos a procedimientos de deportación formales, según INA 240. Por lo tanto, los extranjeros en estos procedimientos reciben ciertas garantías procesales, incluido el derecho a un abogado, a comparecer en una audiencia ante un juez de inmigración, a presentar pruebas, a apelar una decisión. Sin embargo, la INA establece un proceso simplificado de expulsión acelerada, que es a lo que me refiero, para ciertos extranjeros que llegan y para extranjeros que ingresaron recientemente en los Estados Unidos sin inspección. Para una discusión más detallada sobre esto te voy a dar ejemplos que también te estaré poniendo de muchos de los clientes que han entrado por el mar, muchos cubanos que han entrado en balsa. Estas personas tienen un proceso de expulsión acelerada. El proceso de deportación acelerada es creado por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes desde 1996. Está codificado en INA como el 235B1. El estatuto permite al Departamento de Seguridad Nacional expulsar sumariamente a los extranjeros que llegan a un puerto de entrada designado en los Estados Unidos, como extranjeros que llegan sin más audiencia, sin revisión. Si son inadmisibles, ya sea porque entraron sin documentos de entrada válidos, intentaron obtener su admisión en los Estados Unidos mediante fraude o tergiversación. INA 235B1 también autoriza, pero no exige, que el DHS extienda la aplicación de la deportación acelerada a ciertos extranjeros inadmisibles por los mismos motivos. No fueron emitidos o puestos en libertad condicional en los Estados Unidos por autoridades de inmigración y no pueden establecer al menos 2 años de presencia física. Ojo, repito, no fueron admitidos o puestos en libertad condicional en los Estados Unidos por autoridades de inmigración. No pueden establecer al menos 2 años de presencia física continua en los Estados Unidos en el momento de la detención, es decir, fueron unas horas o 14 horas o un día. Las autoridades de inmigración han implementado la expulsión acelerada principalmente para 3 categorías generales de extranjeros. Ellos carecen de documentos de entrada válidos o intentaron obtener la admisión falsamente. Extranjeros que llegan, definidos por la regulación como extranjeros que llegan a los puertos de entrada de Estados Unidos. Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos por mar sin ser admitidos ni tener libertad condicional en los Estados Unidos y que han estado en el país, escuchen bien, menos de 2 años. Y extranjeros detenidos dentro de un radio de 100 millas de la frontera de los Estados Unidos, entraste a la frontera en ese radio de menos de 100 millas de la frontera dentro de los 14 días posteriores a su ingreso al país y que no hayan sido admitidos ni tengan libertad condicional. Por lo tanto, la mayoría de los extranjeros sujetos a expulsión acelerada han sido detenidos ya sea en un puerto de entrada designado o cerca de la frontera internacional cuando intentan ingresar, o poco después de ingresar a los Estados Unidos ilegalmente entre puertos de entrada. Ilegalmente entre puertos de entrada. Hay excepciones a la expulsión acelerada. Por lo general, a un extranjero sujeto a expulsión acelerada se le ordenará la expulsión en el momento, sin más audiencia, no tiene la posibilidad de impugnar una determinación de expulsión. Existen excepciones para determinadas categorías de extranjeros.
¿Cuáles son? Pues mira, las determinaciones de miedo creíble es una. Un extranjero sujeto a expulsión acelerada que expresa su intención de solicitar asilo o temor de persecución si regresa a un país en particular. Pues esta persona tiene derecho a una revisión administrativa de esa solicitud antes de ser deportado. Muchas veces estas personas que entran sugieren tener miedo, pero no llegan a tener una entrevista de miedo creíble. INA 235B1 ordena que el oficial de inmigración, el examinador, debe remitir al extranjero a una entrevista con un oficial de asilo para determinar si el extranjero tiene un temor creíble de persecución o tortura. Una determinación de miedo creíble es un proceso de selección que evalúa si el extranjero podría calificar para una de estas formas de alivio de la expulsión. Ejemplo, asilo, suspensión de la expulsión y protección bajo la Convención contra la Tortura. Esta es la forma en que llegas y solicitas quedarte en el país, por supuesto. No importa por dónde entres, esta es la única forma de permanecer. El asilo es la única forma, ¿ok? Este es el alivio que le da al extranjero un punto de apoyo legal para comenzar en los Estados Unidos. Y la determinación de temor creíble no tiene por objeto evaluar plenamente las reclamaciones del extranjero, sino solo determinar si son lo suficientemente viables como para justificar una revisión más exhaustiva. Es decir, un extranjero que muestre un temor creíble de persecución es colocado en procedimientos de deportación formales en lugar de deportaciones aceleradas. Allí el extranjero puede presentar solicitudes de asilo, suspensión de expulsión y protección CAT. Si un oficial de asilo determina que un extranjero no tiene un temor creíble de persecución, el extranjero puede solicitar la revisión de esta determinación ante un juez. Esto sucedía mucho cuando el MPP. Si el juez de inmigración está de acuerdo con la conclusión negativa del temor creíble, el extranjero estará sujeto a una expulsión acelerada. Si el juez determina que el extranjero tiene un temor creíble de persecución, pues anulará toda la determinación del oficial de asilo y el extranjero será colocado en un proceso formal de deportación que todos saben que tienen dentro de su notice to appear, que es una 236. Los extranjeros que afirman ser ciudadanos estadounidenses residentes permanentes legales, refugiados o personas a las que se les ha concedido asilo, el INA 235B1 crea una excepción en los procedimientos de expulsión acelerada para un extranjero que afirma ser ciudadano estadounidense residente. Esto es una de las excepciones del INA 235. Pasando a lo anterior, pues recuerda que ese documento que entraste, que tiene una 236, debe llevar incluido, aunque no está escrito, todo lo que te acabo de comentar antes. Este proceso de miedo creíble, hecho o no, la posibilidad de presentarte frente a un juez después de tú tener tu miedo creíble. Por esta razón es que vas a ser sometido o a ser enviado a una deportación formal o a presentarte ante un juez. Este sería la otra forma de entrada. Pero fíjense que si no tiene todos estos requisitos, entonces debía ser una 235B1, ¿ok? Además de esto, el funcionario debe intentar verificar dicho reclamo antes de emitir una orden de deportación acelerada y tampoco se hace. Si el oficial de inmigración no puede verificar el reclamo, el extranjero puede solicitar una revisión administrativa del mismo ante un juez de inmigración, pero no lo estás haciendo, no te están deportando inmediatamente, te están dando entonces la vía de una forma de remoción formal y no estás quedando como una deportación expedita. Yo tengo muchos clientes que entraron por el mar. Estas personas vienen con documentos desde el primer día a la salida de allí, de Crum, si los cogieron, de Maratón, que tengo mucho, de casi todos de los Cayos. Todas estas personas vienen con documentos que al leerlos, créanme que es inadmisible la forma en que los procesan. Estas personas, dice en uno de los documentos, pero muy clarito, que se los voy a leer textualmente porque lo tengo acá.
les ponen que debían ser expulsados del país en ese momento por no tener documentos legales para el ingreso, además de no ser admisibles sin derecho a comparecer ante el tribunal. Todo esto se lo ponen en el mismo documento. Tienen que leer sus documentos, deben solicitar su FOIA. Eso viene dentro de los documentos cuando sales de allí. Hay muchos que no se lo dan y yo he tenido que solicitar el FOIA y de ahí hemos sacado esta información. Porque es la única manera de evaluar que ellos estuvieron en una expulsión acelerada y generalmente esto requiere la detención de extranjeros colocados en expulsión acelerada, así como durante cualquier determinación de temor creíble o revisión administrativa de un reclamo, de un procedimiento de deportación acelerada. Todas estas personas tienen que haber salido bajo la libertad condicional. Ninguno de estos muchachos, ninguna de estas familias, ninguna de estas personas podían haberse quedado en el país en ese momento. Haberse determinado que ellos tenían una expulsión acelerada. ¿Ok? Por lo tanto, en estos documentos que viene con una I-860 que dice una orden de deportación acelerada según la sección 235B1, busquen sus documentos y léanlo. El Departamento de Seguridad Nacional los libera de esta manera. Esto dice que fueron liberados inmediatamente sin fianza, no tienen audiencias futuras para deportación formal, por lo que no fueron detenidos en espera de un temor creíble ni expulsados bajo la base primaria para detención a la sección 235 del INA. Todo esto lo dicen los documentos, los mismos documentos que le entregan a ustedes. El documento de salida para la liberación debería haber sido una libertad condicional bajo el 212D5, que está disponible para cualquier solicitante de admisión que no esté sujeto a detención obligatoria. Para cualquiera, ya sea o no en un puerto con fecha de llegada designada. Por tanto, esto lo estoy leyendo textual del artículo del INA 212D5, el artículo de la sección 235. Esto es textual, búsquenlo por favor en Google. Por lo tanto, los detenidos que no hayan sido admitidos, incluidos tanto los extranjeros entrantes como las personas que ingresaron sin inspección, los EGWI, pueden ser liberados según esta sección del estatuto, siguiendo la lógica de la Corte Suprema en Jenin Rodríguez. Así que, por favor, revisen sus documentos, busquen cada uno de ellos. Si no sabes inglés, por favor, busca tu Google, hazle traducciones, lee lo específico, márcalo, llénalo de highlight. Ten a mano cada cosa que te puede salvar y de la que puedes sacar en tu futuro una residencia legal en este país. No pierdas la oportunidad. Busca tus documentos. Lee cada uno de ellos, tradúcelos, busca una persona que te ayude y revisa cada caso. En esas pequeñitas letras que no leemos muchas veces es donde está lo que realmente necesitamos. Nosotros somos American Dream, estamos para ti y queremos que todos ustedes puedan llegar en algún momento a ser no residentes, sino ciudadanos de este gran país. Así que recuerda de solicitar tus documentos, busca una persona que te ayude con el inglés y traduce uno por uno de esas letricas pequeñas que vienen en cada uno de los papeles. Revisa tu artículo 235B1, las razones humanitarias por las que puedes aplicar o los beneficios públicos que son significativos, estos que permiten que el extranjero sea liberado de las custodias físicas de la agencia. Recuerda que hay un acuerdo judicial de 1997 conocido como Flores, que el acuerdo generalmente limita el periodo durante el cual DHS puede detener a un menor. Busca información, lee, pregunta y ten claro cuál es tu situación cada día de los que permaneces en este país. Nosotros queremos estar contigo, apoyarte, ayudarte, darte información y también la forma de que tú mismo puedas conseguir entender cuál es tu vía para llegar en un futuro a ser ciudadano de este país.
Estamos viéndonos pronto y voy a seguir estudiando para ustedes.